Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un encuentro en la tercera fase que podemos denominar extremo. Un encuentro ocurrido el día 29 de diciembre de 1980 y protagonizado por tres personas: Betty Cash, de 51 años, Vicky Landrum, de 57 años, y el pequeño Colby Landrum, de 7 años. Creo que es uno de los casos más difíciles dentro de la casuística ufológica internacional por las terribles consecuencias físicas que sufrieron estos tres protagonistas. Un incidente que marcó profundamente sus vidas y que hoy os traemos para demostraros un poco también la peligrosidad que existe detrás del fenómeno ovni, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho que si me encontrase con un platillo volante, seguramente no me acercara a ver qué es lo que hay, ¿no? Seguramente huiría en base a incidentes como el que vamos a hablar a continuación. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos, como decíamos, al día 29 de diciembre de 1980. Betty Cash, de 51 años, Vicky Landrum, de 57, y el pequeño Colby Landrum, de 7, van en un coche por la carretera 1485 cerca de Huffman, al este de Texas. Ya no había mucha luz, era de noche, son las 9 de la noche, y bueno, pues estas mujeres empiezan a notar que algo va mal, empiezan a tener un poco de calor en el coche, ¿no? Y dicen, bueno, pues no sé, la tienes puesta la calefacción y tal, quizá la tienes demasiado puesto. Bueno, también se dan cuenta de que hay una luz que ven ellas delante y que, bueno, pues no es normal. Está flotando por encima de los árboles y es muy potente, demasiado potente, ¿no? De hecho, según Betty, el objeto empiezan a verlo ya de una manera más definida y tiene una forma de diamante, como un rombo, un diamante, tan alto como una torre de agua, como las torres de depósitos de agua de los Estados Unidos. Las medidas que ellas exponen tienen ciertas diferencias, porque Betty expone que tiene unos 7,5 metros de altura y 3,5 de ancho, y bueno, pues su compañera dice que tiene 15 metros de altura y 7,5 de ancho. Sea como fuere, las proporciones, lo que sería, bueno, pues el ratio de proporciones es idéntico en los dos testimonios. Según ellas, sí que está claro que el color era gris metalizado, muy metálico, opaco, y además tenían una especie de luces azules en el centro. El objeto emitía un sonido muy poderoso como de lanzallamas y además con unos ciertos pitidos intermitentes. Y decían que era algo muy potente, se oía dentro del vehículo con las ventanillas cerradas. La visión fue totalmente espectacular y de alguna manera las señoras seguían avanzando hacia aquel objeto. Tampoco sabían muy bien qué es lo que estaba pasando, pero se daban cuenta de que no podía ser un aparato manufacturado por la tecnología norteamericana ni rusa. También se dieron cuenta de que había algo inusual porque había llamas por debajo de aquel objeto, unas llamas de extraordinaria luminosidad, y de hecho era prácticamente imposible distinguir con claridad los detalles del aparato. Veían que aquello tenía mucha luz, muchísima luz, era un diamante volador que tenía muchísima luz, y tenía además esa franja azul en el centro. También había un olor, como una especie de el gas de los encendedores, ¿no? Y podemos entender que podría ser cierto gas pues similar al metano, podríamos denominar, incluso ese olor a azufre que se viene asociando al fenómeno ovni desde hace muchos años, desde prácticamente el principio de los tiempos, en donde también aparecen visiones del demonio y también asociadas a ese gas de azufre, ¿no? Bueno, como hemos visto, tenemos estímulos visuales, tenemos estímulos de olor y también tenemos estímulos acústicos. Es decir, es una experiencia completa al respecto de una reacción por parte del cuerpo de aquellas personas, ¿no? Bueno, Betty aseguraría más tarde, en sus declaraciones, la verdad es que las declaraciones de este caso son increíbles, yo os las voy a comentar, decía: sentí que me estaba quemando por dentro. La luz me cegaba tanto que no era capaz de ver para mover el automóvil hacia atrás y tenía miedo de moverlo hacia adelante, más cerca del objeto. Es decir, esta mujer estaba
tan deslumbrada por la luz que no podía parar el vehículo bueno, pues meter la marcha y echar para atrás porque estaba totalmente deslumbrada. Pero también tenía un problema porque tenía tanto calor que no quería seguir acercándose hacia aquel diamante, que además estaba ya aproximándose a los testigos y de hecho estaba situándose sobre el asfalto a unos 7 metros de altura y a unos 45 metros del coche. Bueno, realmente impresionante y bueno, hay una reacción que es la señora Landrum, que tiene unas fuertes convicciones religiosas y le empieza a decir al niño, porque el niño empieza a asustarse, que no, que esto es una manifestación divina, ¿no? Como una especie de Jesucristo que habría venido otra vez a la tierra, ¿no? Le dice, de hecho, al niño, mira, un poco para tranquilizarle, ¿no? Teniendo en cuenta que el niño también ya estaba siendo educado en una moral religiosa muy profunda, ¿no? Le decían al niño, ese es Jesús. Jesús no nos va a dañar. Bueno, sea como fuere, el Jesús que estaba exponiendo la señora Landrum no parecía muy benevolente, porque resulta que aquella imagen resplandeciente que estaba realmente, bueno, pues allí parada delante de ellos, pues les estaba asustando al niño y también a las dos señoras. Estaba dejándolas desconcertadas porque ellas de alguna manera estaban ante lo imposible. ¿Y cómo habríamos reaccionado nosotros, no? Pues seguramente parando el vehículo, y eso es lo que hicieron ellas, pararon el vehículo, ¿no? Y de hecho, en esos momentos, Vicky, que era la conductora, bajó del coche y comprobó que los alrededores del ovni estaban fuertemente iluminados, como si todo el bosque estuviese quemándose, como si alrededor de ellos hubiese una inmensa cantidad de luz, como si realmente fuese otra vez de día, y eran las 9 de la noche, pero el día de repente se hizo allí delante de ellas prácticamente, ¿no? Bueno, desde el exterior del automóvil, cuando salió Vicky, pues era aún más evidente la intensa ola de calor desprendida del objeto. Teniendo en cuenta que además la temperatura de fuera era unos 4 grados y medio, pues era notorio, ¿no? Y ellas notaban que había muchísimo calor, que aquello estaba desprendiendo muchísimo calor. De hecho, en una entrevista concedida a los capitanes de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, dos capitanes que se llamaban Terry Davis y John Camp, en agosto de 1981, porque todo este asunto trajo mucha tela detrás, ¿no? Pues resulta que Betty Cash, en la base de Bergstrom, expuso que ella caminó. Es que además os lo voy a decir tal y como lo decía ella, ¿no? Decía, caminé hacia la parte delantera del coche y la luz era muy brillante. Además, el calor era tan intenso que no sabía si correr para volver al coche y me quedé allí durante unos pocos minutos observando todo aquel objeto. Decía, no mucho tiempo porque estaba tan caliente y la luz era tan brillante que me quemaban los ojos. Es decir, una vivencia realmente espectacular. Luego, la mujer sigue exponiendo que de la parte inferior del diamante de fuego emanaban a intervalos regulares un flujo intenso de llamaradas de color rojizo anaranjado. Y esto es interesante porque si eran intervalos regulares, era un proceso que podemos denominar controlado. Un proceso controlado a nivel de ingeniería. Bueno, la magnitud del calor era tan fuerte y tan grande que cuando Betty regresó a su coche fue a coger la manija de la puerta y se quemó los dedos porque decía que estaba muy caliente el metal de la manija de la puerta. También, de hecho, tuvo que cogerse el abrigo, ¿no? Y poner el abrigo entre medias de la manija y su mano para poder abrirlo, ¿no? Además, las huellas dactilares de Betty se quedaron impresionadas en el salpicadero del vehículo debido a la alta temperatura que había alrededor. Y de hecho, bueno, pues también en el capó del coche dejó marcadas las huellas del calor que estaba haciendo, como si de alguna manera su piel estuviese empezando prácticamente a disolverse, ¿no? Y eso se hubiese quedado marcada ahí, las huellas en el capó del vehículo. Bueno, en el interior del vehículo también hubo un detalle increíble, que es que había partes que eran de plástico. Bueno, pues en el coche hay partes de plástico, y esas partes de plástico estaban empezando a derretirse. Bueno, Vicky, en todo este rato, llegó también la otra mujer a bajar del coche, pero su nieto estaba pues llamándola a la abuela, abuela, vuelve otra vez, ¿no? Porque el nieto tenía también el mismo calor y tenía mucho miedo, ¿no? Y le dio miedo que a su abuela le pasara algo, ¿no? En total, Vicky Landrum estuvo solo
2 minutos en el exterior, pero Betty Cash estuvo 10 minutos a unos 40 metros del objeto. El niño, si llegó a salir, cosa que no fue confirmado, algunas versiones dicen que sí, otras dicen que no, estuvo a menos de 1 minuto y apenas llegó a salir realmente como las otras, ¿no? Bueno, ante la sorpresa impresionante de todo lo que estaba ocurriendo, de aquel inmenso diamante de 15 metros de alto, que estaba enfrente de ellos prácticamente en una visión infernal, pues resulta que lo más desconcertante de la experiencia ocurre a continuación, y es que irrumpen en la escena nada más y nada menos que 23 helicópteros de combate norteamericanos. Además, un modelo que es el CH-47 Chinook, utilizado tanto por el ejército como por la infantería de marina de los Estados Unidos. Bueno, es interesantísimo porque la señora Betty Cash expuso que los helicópteros parecían querer rodear al diamante de fuego. Y de hecho, llegó un momento en el que el diamante de fuego llegó a despegar y, llegó a volver a moverse en un vuelo horizontal, perdiéndose en el bosque. De hecho, el objeto y los helicópteros se alejaron en la noche, dejando a Betty Cash y a Vicky Landrum totalmente anonadadas ante lo que les había ocurrido. Bueno, hubo más testigos. Hay un investigador que siguió el caso, que se llama John Schwessler, que hizo un libro, de hecho, el incidente OVNI Cash Landrum, que de hecho fue publicado en 1998, que logró encontrar más testigos del increíble incidente. De hecho, un constructor petrolífero llamado Jerry McDonald, que aquella noche estaba en el patio trasero de su domicilio, observó una especie de forma triangular como un diamante, con 2 antorchas paralelas que desprendían llamas azuladas en su parte posterior. Y esto es interesante porque si estaban en la parte posterior, realmente Betty Cash y Vicky Landrum no pudieron verlo, no podían ver lo que había detrás del objeto, ¿no? Y este hombre estaba dando, pues, lo que sería el punto de vista de ver el objeto por detrás. Bueno, Schwessler también localizó a un policía de Dayton llamado L.L. Walker, que había visto helicópteros que iban volando en formación de A3, iluminando el suelo con focos, como si estuvieran buscando algo, como si de alguna manera supieran de la existencia de algo que necesitaban localizar. Bueno, una segunda formación los seguía a unos 5 kilómetros, es decir, el policía de Dayton vio unas cuantas escuadras de A3 de helicópteros de combate norteamericanos en un pueblecito de Texas, de repente, y de hecho vio que a unos 5 kilómetros había más formaciones, ¿no? Bueno, hubo otra testigo que se llama Belly Maggie, que era una empleada de una panadería, que recuerda que aquella noche, a unos 13 kilómetros de Dayton, observó una potente luz en el cielo volando en dirección a New Caney, es decir, a la zona en donde estaban Betty Cash y Vicky Landrum en aquella carretera perdida. Bueno, John Schwessler indicó que el pavimento, porque bueno, se hicieron unas cuantas pesquisas sobre el terreno, e indicó que el pavimento, el lugar donde aquel objeto había estado, a unos 7 metros de la carretera, bueno, pues la calzada tenía, pues toda esa zona, el asfalto estaba prácticamente derretido. Otra cosa interesante es que no se pudo detectar radioactividad en la zona, ni en el coche de los testigos. Sin embargo, hay algunos investigadores que exponen que todo aquello que pasó corresponde a una descripción de radiaciones ionizantes de alta energía. Bueno, por su parte, la USAF, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, realizaron una investigación oficial ante lo que había ocurrido. De hecho, lo hicieron a través de la figura del inspector general del ejército, un teniente general llamado George Serran, que entrevistó a la señorita Betty Cash, también a la señora Vicky Landrum y al oficial de policía, llegando a una conclusión impresionante dentro de la ufología y que os voy a leer, que me parece curiosísima, ¿no? Decía este hombre: son creíbles. El policía y su esposa también son testigos creíbles. No hubo percepción de que los testigos estuvieran tratando de exagerar la verdad. Todos aquellos entrevistados se mostraron extremadamente cooperativos y dispuestos a ayudar de cualquier forma.
En el curso de las pesquisas, el oficial investigador trató de concentrarse en la razón de cualquier entidad u organización que pudiera haber tenido helicópteros volando aquel atardecer. No hubo ni se presentó ninguna evidencia que pudiera indicar que helicópteros del ejército, la Guardia Nacional o la Reserva del Ejército estuvieran involucradas. Es decir, el inspector general del ejército estaba diciendo que el propio ejército no había sido. Es decir, que no había helicópteros, ni vuelo, ni previsión de vuelo de helicópteros en aquel momento. Es decir, estaban intentando tapar el asunto. Algo muy grave había ocurrido aquella noche, el día 29 de diciembre de 1980. Y más grave aún era el hecho de que Betty Cash, cuando llegó a su casa, y todo esto el ejército lo sabía, sabía lo que estaba ocultando, pues Betty Cash, además de sufrir vómitos, se dio cuenta de que su piel estaba totalmente roja. La verdad es que a nivel forense es muy duro tener que estar comentando esto porque hubo quemaduras en la cara y en el rostro, ¿no? Ampollas, quemaduras parecidas a las sufridas, pues no sé, como cuando estás muy expuesto a la luz del sol, en la playa, por ejemplo, y no te has echado crema y te tiras mucho tiempo, ¿no? Y a lo mejor vemos algún turista que se ha quedado dormido, ¿no? Y vemos que su cara está totalmente roja, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de quemaduras, ¿no? Lo que pasa es que los primeros síntomas ya empezaron a aparecer a los 30 minutos de la exposición. Las ampollas tenían un tamaño de una pelota de golf, para que nos hagamos una idea, sobre el cuello, sobre la cara, e incluso le llegaban a cubrir los párpados, cosa que es muy extraño, ¿no? Porque la piel del párpado es bastante diferente, ¿no? Bueno, hay unas publicaciones dentro de todo esto que se llama, por ejemplo, del Weekly World News, que aparecía en portada todo este caso de este supuesto ataque, más que ataque, supuesto contacto dañino y nocivo de Betty Cash y de Vicky Landrum. Y de hecho, bueno, pues Betty Cash se levantó al día siguiente muy débil, la mujer no podía moverse, ¿no? Realmente es que no hay derecho que ocurra todo esto, ¿no? Pero bueno, es muy cabreante porque Betty Cash lo pasó realmente mal, ¿no? Se fue al médico, la mujer al principio ocultó por temor al ridículo, ¿no? Pues su extraordinario avistamiento, y claro, aquello dificultó un poquito a los facultativos de limitar qué le podía haber pasado, ¿no? Pero al final la mujer tuvo que decir lo que le había ocurrido, ¿no? Y bueno, pues al final todos los médicos que la trataron llegaron a la conclusión de que aquella mujer había tenido una sobreexposición a una radiación aguda. Y además esta mujer tuvo que estar hospitalizada varias semanas. Bueno, además, para comprobar el impacto físico del suceso sobre Betty, hay que señalar que días después del incidente, la mujer perdió pues prácticamente un 30% de su pelo, es decir, tuvo muchas calvas, a aquella señora se le cayó el pelo, creando pues también un poco de trauma todo esto, ¿no? Para aquella pobre mujer, ¿no? Y bueno, pues tuvo también cicatrices en las manos, a Vicky Landrum también le pasó esto, cicatrices en las manos, en los brazos, como de unas quemaduras que además te dejaban pues unas marcas para siempre, ¿no? Tuvo diversos problemas, tanto Vicky Cash como Betty, tanto Betty Cash como Vicky Landrum tuvieron pues anomalías dermatológicas durante toda su vida. De hecho, tuvieron también problemas oftalmológicos porque se estaban quedando prácticamente ciegas. Aquellas mujeres tenían, bueno, pues los lacrimales los tenían pues muy infectados, muy irritados, incluso 3 meses después del evento, y nunca se llegaron a recuperar del todo. El nieto, el chavalín de 7 años, también tuvo problemas, también tuvo una calvicie, ¿no? La coronilla, el pelo de la coronilla se le cayó al pobre niño. Las consecuencias sobre los testigos, pues, bueno, pues variaban en base al tiempo de exposición que habían tenido con respecto al ovni. Es decir, la conductora Betty Cash, que se tira más tiempo, es la que peor sale parada del tema. Vicky Landrum, que está unos 2 minutos también, pero menos que Betty. Y el niño, que no llega a salir del coche, o llega a salir, pero muy poquito, pues apenas tuvo problemas médicos toda su vida, pero no tanto como los otros, ¿no? De hecho, hubo un detalle interesantísimo, que es que el pelo volvía a crecer otra vez, pero crecía con una textura diferente y con un diámetro de cabello más fino.
algo interesantísimo, ¿no? A nivel médico. Y de hecho, bueno, pues todo esto vino acompañado de una pérdida de peso, ¿no? De hecho, Betty Cash y Vicky Landrum llegaron a perder 15 kilos y la otra 12 kilos, ¿no? En apenas unos meses. Y bueno, pues el médico, por ejemplo, que se llama Brian McKellan, médico de Betty Cash, pues en septiembre de 1991 expuso que era un caso de libro similar a un incidente como el de Hiroshima o el de Fukushima, ¿no? Incluso pues lo de la central nuclear de Chernóbil, y expuso que era un envenenamiento por radiación comparable a estar a unos 5 u 8 kilómetros del epicentro de Hiroshima. Es decir, este hombre clavó exactamente lo que les estaba pasando a aquellas mujeres. De hecho, un radiólogo expuso en un informe que tenían fuertes evidencias de que estos pacientes habían sufrido daños secundarios una vez más por radiación ionizante, e incluso que podía haber tenido algún tipo de componente de radiación infrarroja o ultravioleta. Otros especialistas exponían que, pues si hubiese sido radiación ionizante, esas mujeres no habrían llegado a vivir 20 años como llegaron a vivir después de sufrir aquel incidente, y de hecho que pudo haber sido más bien una contaminación química o quizás un aerosol, o incluso las dos cosas. ¿Qué tipo de nave estaba pues creando tal infierno a aquellas dos mujeres, ¿no? Incluso también a aquel niño? ¿Qué tipo de maquinaria podría llegar a hacer el ser humano? Es imposible, ¿no? Una manufactura del ser humano de algo tan bestial, sobre todo por la falta de aerodinámica dentro de lo que era aquel objeto, ¿no? No había alas, no había rotores, ¿no? El mecanismo de propulsión no parecía nada de este mundo, podemos decir, ¿no? Bueno, sí que tenemos que comentar que, pues Betty Cash lamentablemente llegó a fallecer a los 69 años. De hecho, el día 29 de diciembre de 1998, justamente 18 años después de su fatídico encuentro, y bueno, pues el doctor Brian McKellan expuso que aquellas mujeres llegaron a tener, porque este hombre hizo la investigación de su vida con este caso, y llegó a exponer que estuvieron expuestas a una radiación de 2,3 Grays, ¿no? Siendo el 5 prácticamente la medición que haría llegar a una muerte extrema, ¿no? A una muerte prácticamente inmediata, ¿no? Yo os voy a comentar que, como evidencia de que los problemas de salud estaban en clara correspondencia con la exposición al artefacto, la señora Landrum, cuando salió del vehículo, apoyó su mano sobre el techo de aquel coche, y aquella señora desarrolló una extrañísima enfermedad solo en esos 4 dedos de esa extremidad que se apoyó sobre el techo del vehículo. Es interesantísimo porque, de hecho, hay otro doctor que se llama el doctor Niemthrow, que descubrió que las uñas de estos dedos habían desarrollado líneas de tejido muerto. Es decir, algo realmente interesantísimo, ¿no? Este caso, el doctor Joseph Allen Hynek, que ya hemos visto en ocasiones que estuvo detrás de todas las pesquisas e investigaciones del fenómeno OVNI de los Estados Unidos desde los años 70 hasta el día de hoy, y que aparece de hecho en la película de Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg como un cameo que hace ese hombre allí, ¿no? Pues dijo que se trataba ese caso de un hecho real, pero no sabían, y decía este hombre, no sabemos si se trata de una maniobra del gobierno o de la aparición de un ovni. Decía, algo ocurrió, eso es bien seguro. Esas mujeres no se arrancaron el cabello ni se cegaron a sí mismas. Bueno, hay una implicación militar muy clara al respecto de que aparecen 23 helicópteros militares intentando rodear aquel objeto volador no identificado, ¿no? Y de hecho, pues la señora Cash y la señora Landrum llegaron a demandar al gobierno de los Estados Unidos por una indemnización de $20 millones porque ellas entendían que los distintivos de la USAF, es decir, de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, sí estaban en los helicópteros de combate que vieron rodeando aquel objeto, con lo cual ellas estimaron que aquel objeto tenía que ser propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Pero claro, el juez del tribunal, Ross Serling, sobreseyó el caso después de que el ejército, la armada, la USAF e incluso la NASA informaran
que no disponían de ningún tipo de dispositivo como el descrito por los testigos. Schlesser, el investigador Schlesser, expone que debió de haber algún tipo de llamada por parte de muy arriba, ¿no? Porque los médicos, este hombre lo expuso, las declaraciones son increíbles, decía, los médicos no querían hablar demasiado por miedo a infringir el principio de confidencialidad del paciente, aunque creían que las lesiones eran auténticas. También me entrevisté con generales y congresistas, quienes me dieron un sinfín de respuestas, la mayoría de ellas contradictorias o mentiras descaradas. Todo esto me hizo pensar que estaba ante un caso importante, porque las altas esferas, las altas jerarquías, hacían lo indecible para negarlo. Hasta el punto que, como estábamos comentando, que el juez del Tribunal Supremo, Rod Serling, sobreseyó el caso después de que los abogados de toda la jerarquía militar de los Estados Unidos dijese que ellos no tenían nada así, de alguna manera confirmando la aparición de un ovni, ¿no? Pero no queriendo crear el escándalo de tener que indemnizar a una mujer por no saber controlar a un objeto volador no identificado en territorio norteamericano. Es decir, como si de alguna manera aquellas mujeres pues las dejaron solas, ¿no? El abogado encargado de la demanda, Peter Hersten, que estuvo acompañando en todo el proceso a sus clientes, ¿no? Y de hecho estuvo muy presente dentro de pues la noche en la que la señora Cash murió en 1998, afirmó en una nota pública que, y os lo voy a leer también textualmente, este hombre decía, en 1981 representé a 3 personas en una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por lesiones producidas por el contacto con un objeto aéreo inusual. Betty Cash, Vicky Landrum y Colby Landrum son las únicas 3 personas que han demandado a nuestro gobierno por las lesiones provocadas por un ovni. Betty Cash era una luchadora y una heroína. Ella luchó contra el gobierno de los Estados Unidos e incluso en la derrota demostró un espíritu y tenacidad que ahora será su epitafio. Rendimos homenaje a una mujer muy valiente y una víctima de la insensibilidad de este gobierno con los derechos de las personas. Bueno, el proyecto, comentarles que realmente, pues se intentó tapar todo esto, como de hecho que algunos especialistas expusieron que había un objeto militar que se llamaba LVR, un proyecto secreto, que estuvo secreto de hecho hasta el año 1999, justo después además de esta sentencia del Tribunal Supremo, y pues se exponían que podía haber sido tecnología norteamericana, ¿no? Pero que está claro que nadie quiso, todo el mundo se lavó las manos al respecto de esto, nadie acompañó, como hubiese sido de ley, en el proceso a aquellas señoras que se encontraron con algo que tenía que haber estado bajo control del gobierno norteamericano y que allí apareció sin dueño, ¿no? Totalmente descontrolado, en pleno bosque, creando una gran desgracia a aquellas señoras, ¿no? Tenemos que entender que quizá el gran número de helicópteros que apareció, nada más y nada menos que 23 helicópteros militares, podríamos estar hablando de que este caso, pues sin ninguna duda estaba previsto que pudiese pasar algo, ¿no? O de alguna manera la reacción del gobierno fue de extrema importancia. También comentarles que no hubo ninguna investigación oficial por parte de la policía ni de las fuerzas aéreas, y solamente aquel investigador, John Schwessler, que también yo quiero hacer un pequeño homenaje al trabajo que tuvo este hombre, tanto a este hombre como a los protagonistas, a Betty Cash y a Vicky Landrum. Solamente fueron ellos los que siguieron adelante, dejándose dinero, ¿no? y costándoles de su propio bolsillo aquella demanda, y siguieron hacia adelante, aunque perdieron contra el gobierno norteamericano, que en aquel momento se comportó de una manera muy cobarde, sin admitir la realidad de lo que ocurrió, ¿no? Yo me quedo con la lucha de esta gente, ¿no? De que incluso en la derrota pues siguió manteniendo su versión con dignidad y lo que les había ocurrido, dejándose dinero, como acabo de comentar, costándoles muchas veces la dignidad y el mal trago de tener que explicar una y otra vez lo que les había pasado. Y luego, pues por otra parte, en el caso en sí, pues me quedo con ese momento de que tienen que parar el coche para no acercarse más porque prácticamente se van a quemar si se acercan más. Me quedo con los gritos del niño hablando, abuela, abuela, vente para el coche, ¿no? Me quedo con la escena de los plásticos fundiéndose
en el coche, me quedo con la visión tan fuerte y la luz de no poder mirar para atrás, ¿no? Y no poder tampoco mirar para adelante, y esas dos mujeres que acaban saliendo, ¿no? Me quedo con ese momento en donde se queda la figura de las huellas en el salpicadero del coche y también las huellas en el techo del coche, ¿no? Y esa enfermedad que esa mujer tiene en los 4 dedos, ¿no? Me quedo con la operación de captura súper espectacular en plan Apocalipsis Now del ejército de los Estados Unidos ante algo que se les había descontrolado totalmente, y me quedo también sobre todo con el absurdo del tema, ¿no? ¿Por qué tuvo que aterrizar aquel objeto? ¿Quién había detrás de aquel objeto? No podían aterrizarlo en otro lugar, tenía que ser sobre esa carretera, delante de aquel coche. ¿Por qué no decir la verdad de lo que pasó? ¿Por qué no admitir y ser una persona digna y ser un gobierno digno ante lo que ocurrió, ¿no? Si a nosotros nos pasara, la gracia que nos haría todo esto, ¿no? O a algún ser querido, ¿no? Y yo creo que esa actitud cobarde del gobierno de los Estados Unidos quizá ocurra porque de alguna manera ellos consideran que es mejor que haya una víctima de todo esto a que haya 250 millones de personas haciéndose preguntas al respecto de esto en los Estados Unidos, ¿no? Yo quiero comentarles que, pudiendo haber llegado a un acuerdo judicial o extrajudicial, en plan, mira, os damos dinero y os calláis, ¿no? Prefirieron dejar la infamia, dejar este tema pues en la más absoluta ignominia, pasar totalmente de estas señoras, ¿no? Pues para proteger su verdad, ¿no? La verdad de no admitir la realidad del fenómeno OVNI en un juzgado, ¿no? Y también, bueno, pues comentarles que no es el único caso, que existen pues incidentes en Brasil, ¿no? Con los famosos Boitatá, ¿no? Incluso el niño de hecho Tordesillas, aquí en 1977 en España, ¿no? Ese caso interesantísimo, ¿no? Y que abordaremos pronto aquí en este canal. Y bueno, pues un poco tenía que comentar todo este caso porque es un acto de justicia, rememorar la memoria, ¿no? De esta gente, ¿no? Que luchó contra el gobierno de los Estados Unidos ante algo que se les presentó ante ellos, que por supuesto no pudieron explicar, no supieron explicar, y que les afectó para toda su vida. Entonces, la moraleja un poco de este caso, ¿no? Yo creo que si nos encontramos ante el fenómeno OVNI, mucho cuidado, porque quizá aquellas mujeres no sabían ante lo que se estaban enfrentando, ¿no? Y yo lo que he dicho, yo creo que pararía el coche, me daría media vuelta, me marcharía, intentaría verlo, pero desde mucho más lejos. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.